Sí. Creo que estamos. Entonces no aprietas. Gracias, Aldo. Bien, oye, para mí más cercano, los que me conocen de cerca saben que yo en general siempre he sido una persona muy perfeccionista, muy crítica, sobre todo en temas de sermones. Y aquí estoy hoy dando mi primer sermón ante gente conocedora de la Biblia, a punto de ser evaluado. Dios es muy bueno. Y bueno, antes de comenzar quiero presentarme. Mi nombre es Aldo Pereira, me congrego en la Iglesia Anglicana Cristo Redentor en Ñuñoa. Estoy casado con Constanza Bravo hace ya casi 3 años y me dedico al marketing y la publicidad. Pero no estamos aquí para hablar de mí, ¿cierto? Sino de la palabra de Dios. Y déjenme hacerles una pregunta para comenzar. ¿Qué creen ustedes que mueve más a una persona? ¿El deseo o el dolor? Piensen en alguna necesidad que ustedes tengan en el sentido de algo que quieran, cualquier cosa, ya sea ropa, unas vacaciones, un nuevo destornillador para mi caja de herramientas, cualquier cosa, ¿cierto? Incluso necesidades físicas que pueden parecer muy buenas, como hacer ejercicio, alimentarse mejor. El lunes comienzo con la dieta. ¿Han dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho un montón de veces. Ahora piensen en un dolor. Cualquier tipo, desde el más pequeño. ¿Caminarían las 7 cuadras que quedan antes de sacarse esa piedra en el zapato que tienen? ¿O si les duele una muela, no irían de inmediato al dentista? ¿O si les duele la cabeza, no se toman de inmediato un paracetamol? Es curioso el tema del dolor. Pareciera ser que nos mueve un montón. De hecho, un dato curioso es que antiguamente en la publicidad se pensaba mucho que era el deseo lo que movía a las personas y se intentaban hacer comerciales rimbombantes, como compra este cepillo de dientes con 3 velocidades, música incluida, etc. Como que trataban de generarte la necesidad. Pero con el tiempo descubrieron que era el dolor. El dolor era lo que más motivaba a las personas, lo que finalmente las movía a la acción. Y la cosa se vuelve mucho más dramática y desesperada cuando el dolor es algo que impide que tú tengas una vida normal en la sociedad o incluso en tu relación con Dios. En este pasaje vamos a descubrir las personas que están viviendo en esta escena que la restauración y la sanación de ese dolor se encuentra solamente en Jesús. El título de este sermón es Poder Restaurador, porque vamos a ver a Jesús nuevamente, como lo hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos, como en varias ocasiones repetir, mostrando su evidencias de su autoridad, de su poder divino, y de forma abundante, pero también generosa y amorosa, con todos quienes se acercan a Él. Recordemos que estamos en un día sábado. Hace poco Jesús había sanado a la suegra de Pedro. También había estado en la sinagoga expulsando un demonio. Y el día sábado, como el pueblo judío no trabajaba, probablemente se empezó a correr la voz de forma acelerada. Jesús era el tema del día. Todos estaban hablando de Él. Y en nuestro primer punto de este sermón, que se llama Un dolor desesperado, vemos que la gente acude en masa a Jesús. Encontramos una situación de dolor, de quebranto, de angustia, quizás durante tantos años oculta a la vista, tanto de los líderes religiosos como del pueblo. ¿No les llama la atención que llegaran en masa de pronto al bajar el sol? Se acababa el sábado, ya podían hacerlo, ¿cierto? Recordamos que en ese tiempo no había acceso a la salud como lo tenemos ahora. Y peor aún, muchas enfermedades podían ser consideradas como algo impuro, algo que te alejaba de Dios o como un castigo de Dios. Entonces parece ser que era algo más importante que una simple enfermedad. Era algo que tenía que ver con incluso mi salud espiritual o mi relación con Dios. Entonces en el versículo 33 vemos que al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús toda clase de enfermos y endemoniados. No fue hasta que se puso el sol, ¿cierto? Que ellos llegaron ahí. Se había corrido la voz. Toda la gente quería llegar hasta este hombre que estaba haciendo milagros, sanando. La población entera, dice el versículo, que se había agolpado a la puerta. La gente estaba sufriendo. Y ellos se encontrarían y estarían por descubrir que la verdadera restauración de sus vidas estaba en manos de Jesús. Lo cual nos lleva al segundo punto. Se encontraron con un Salvador compasivo.
¿Quién es este hombre que está aquí, con el que ellos se encuentran? Ellos no lo saben, pero nosotros sí, ¿verdad? Que hemos estado leyendo el Evangelio. Al leer el relato de Marcos, al principio del capítulo se nos revela esta gloriosa verdad. En el capítulo 1, versículo 1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sucedió conforme a las Escrituras, como estaba escrito en el profeta Isaías y en tantos otros, ¿verdad? El bautismo de Jesús, en donde desde el cielo se escucha: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús resistió la tentación de Satanás en el desierto, demostrando su carácter. Llamó a pescadores, demostrando su autoridad al hacerlos dejar su trabajo de inmediato para seguirlo. Expulsó a un espíritu maligno, demostrando autoridad sobre las tinieblas también. Sanó a la suegra de Pedro, demostrando su autoridad sobre la enfermedad. Pero estas personas probablemente no sabían quién era realmente este Jesús. Estaban asustados, asombrados al ver su autoridad. Su fama se extendía por toda la región. Aún así, el dolor y la desesperación los llevó corriendo hacia él. Jesús tenía el poder y la autoridad para hacerlo, para sanarlo. Y su respuesta fue gracia. Gracia abundante y generosa para sanar y restaurar a las personas que llegaban a él. Esto es maravilloso. Fueron sanados de su dolor y la desesperanza. Ellos encuentran con Jesús la restauración, no solo de su dolor físico, sino de su dolor espiritual, incluso de su dolor moral. Los demonios sabían quién era Jesús. De hecho, dicen ahí, ¿cierto? Nosotros sabemos quién eres tú. En el verso 34, al final de este texto, Jesús los hace callar. ¿Por qué? Los demonios sabían cuál era la identidad de Jesús, pero no buscaban someterse a él. Sabían quién era él, pero no buscaban extender el reino de Dios. Y el testimonio de los demonios no hacía que el reino de Dios avanzara. Por eso es que Jesús los calla de inmediato. Lo cual nos lleva al tercer punto. Jesús tiene una misión en curso. Hay algo que está sucediendo acá, más allá que la simple sanación de las personas. Porque estas son señales del Mesías prometido, como hemos visto en este Evangelio, que ha venido a demostrar su poder, su autoridad, pero también su enorme y abundante gracia para los quebrantados, los pobres, los enfermos, no solo física, sino espiritual, moralmente. En el capítulo 2 más adelante, Jesús dirá: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y así, en numerosas ocasiones durante todo el Evangelio, Jesús inicia su ministerio demostrando su poder y su autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, incluso sobre el perdón de pecados. En el capítulo 2, en una escena bien controversial con los fariseos, Él les dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. En otras palabras, Jesús está diciendo con esto que Él es Dios y tiene autoridad tanto para juzgar como para perdonar y también para restaurar vidas. Y ese es el motivo por el cual los líderes religiosos quieren matarlo, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo va a terminar esta historia. Jesús es rechazado por su pueblo, crucificado, entregando su vida por nuestro perdón, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con el Padre, por su gracia. Y mientras Jesús está sanando y restaurando personas, movido a la compasión, los discípulos están ahí, en primera fila, viendo todo lo que está pasando. Y nosotros, ¿quiénes somos en esta historia? ¿Queremos llevar a las personas a mirar a Jesús, que puede restaurar vida? ¿O queremos que las personas nos miren a nosotros? Ahora que estamos estudiando sobre la predicación y quizás hay una tentación, ¿cierto?, de que me miren a mí, de que me escuchen, de que confíen en mí. Y si esto es así, hermanos, yo creo que deberíamos arrepentirnos. Porque nuestro deber es apuntar a Cristo
y que las personas vayan y se encuentren con este Dios restaurador. O quizás estamos pensando que queremos ser como los discípulos y esforzarnos para servir al Señor, ayudando a que más personas vayan a conocerlo a Él. Pero al final de cuentas, al final del día, todos debemos reconocer que también somos enfermos y pobres, desesperados ante el Señor. Que llevamos nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras angustias, para ser consolados, perdonados y restaurados por su poder y su gracia abundante. ¿Tienes un dolor oculto que necesitas llevar a Jesús? Quizás alguna herida antigua, un quebranto, o quizás alguna actitud pecaminosa que corrompe por dentro tu corazón desde hace años y que cada cierto tiempo se asoma, amenazando con destruir tu vida y la de los que te rodean. O quizás la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿nos duele lo suficiente nuestro pecado para correr ante el Señor? ¿Estamos corriendo a Él? Mi angustia por mi pecado que ofende al Señor y que amenaza por destruir mi vida y a los que amo y a los que me rodean, ¿es un dolor para mí? El pasaje dice que muchos fueron sanados cuando se encontraron con este Dios restaurador. ¿Y qué pasó con los sanados después? La palabra de Dios dice que muchos fueron sanados, pero después no sabemos con exactitud qué pasó con ellos, ¿cierto? Pero sí sabemos que la iglesia primitiva fue creciendo y que se formaría y crecería enormemente gracias al testimonio tanto de los apóstoles como de los testigos oculares, aquellos que tuvieron un encuentro transformador con Jesús. Es decir, las personas que tuvieron un encuentro con Dios, lo natural es que vayan y muestren el poder de Dios que han recibido para llevar esperanza a otros y que otros se puedan encontrar con Jesús. Para nosotros el desafío de este pasaje, que me desafió a mí cuando lo estuve preparando, es muy claro. ¿Estamos dando testimonio del poder de Dios a nuestro alrededor? ¿Las personas ven en nosotros esa transformación del carácter de Cristo obrando en nuestra vida? Oremos para que siempre seamos cautivados por el poder, la autoridad y la gracia de Cristo hasta el final de nuestros días. Y arrepintámonos de la locura que es esconder nuestro dolor y nuestra enfermedad y acudamos corriendo a Jesús en búsqueda de esa restauración que solo está en sus manos. Porque con una palabra el Rey de Gloria puede hacernos sanar, predicar su palabra y contar de sus maravillas a la congregación. Oremos. Señor, queremos orar a ti porque sabemos que tu palabra es poderosa y que que en Jesús podemos encontrar esta sanación, esta restauración. Y queremos correr a ti en medio de nuestro dolor, sabiendo que somos pobres, necesitados, que nunca se nos pase por la cabeza de que nosotros somos profesionales o algo ridículo como eso, sino que nos acercamos a ti con nuestro dolor, con nuestra pobreza, sabiendo que en Jesús, el Rey de Gloria, encontramos el perdón y la restauración que necesitamos. En tu nombre, Jesús. Amén.